En Punto Noticias hablamos de... Luego de 8 días del anuncio, el Consejo Nacional Electoral presentó este martes 22 de diciembre en la Corte Constitucional una demanda por el supuesto conflicto de competencias en contra del Tribunal Contencioso Electoral. La demanda abre nuevos plazos para conocer si finalmente Álvaro Noboa participará o no en las elecciones de febrero de 2021. Los organismos entraron en pugna por esta inscripción, mientras que el TCE devolvió la personería jurídica al Movimiento Justicia Social y aprobó medidas de reparación para que pueda inscribir a todos sus candidatos. El CNE no dio paso a esta sentencia, por lo que los jueces aseguran que hay desacato a su dictamen. Siete de la mañana con 41 minutos, 7:41 minutos. Saludamos al doctor Jorge Acosta, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, jurista. ¿Cómo está, don Jorge? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Estamos con usted, Alexis Moncayo, y quien le habla, Licenia Espinel. Vivimos una crisis electoral sin precedentes, inédita en el país, a pocos meses de que se realicen las elecciones del 2021. Ayer se conoció que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, ya envió el respectivo documento, se ingresó en la Corte Constitucional esta demanda de conflicto de competencias impulsadas por la titular del Consejo Nacional Electoral, pero adicionalmente se dieron dos novedades puntuales: que la Fiscalía decidió abrir una investigación previa contra 4 vocales del Consejo Nacional Electoral por supuesto incumplimiento de funciones, y el juez Ángel Torres del Tribunal Contencioso Electoral continuará tramitando una infracción electoral en contra de los 4 vocales del Consejo Nacional Electoral. Sin duda, una serie de novedades que quisiéramos que usted nos explique qué va a pasar con esto, cuál es el procedimiento que podemos esperar como ciudadanos, como electores, de la resolución de estas causas. Buenos días, les saludo a ustedes y a su importante audiencia. Efectivamente, este problema es absolutamente inédito, jamás había ocurrido. Nos tiene a los ecuatorianos absortos, preocupados y con una sensación de rechazo, de repulsa a la conducta de todas estas personas que deben, como dice la Constitución, garantizar la democracia. Ahora bien, usted me cuenta, no había sabido de que se ha presentado ya una demanda por el conflicto de competencia. Yo realmente no encuentro un conflicto de competencia. Los conflictos de competencia ocurren cuando algún juez, alguna autoridad, asume las competencias de otro juez. Por ejemplo, si es que el Tribunal Contencioso Electoral hubiera sido el que convoca las elecciones, señala la fecha de estas elecciones, abre las contrataciones para papelería, etcétera. Ahí estaría asumiendo las competencias del Consejo Nacional Electoral. Ahí se presenta el conflicto. O, en el caso contrario, si es que el Consejo Nacional Electoral tomaría una resolución o una apelación, etcétera, que le corresponde resolver al Tribunal Contencioso Electoral y ella dictará la sentencia, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahí tenemos un claro conflicto de competencias. Yo no la veo. A mí particularmente no me gustan las dos sentencias del Tribunal Contencioso Electoral al respecto de justicia social. No me gustan porque en realidad nos pone en un problema, en un dilema de poner en peligro al calendario electoral, ¿no es cierto? Le abre la posibilidad con estas medidas de reparación, entre comillas, de que nuevamente haya democracia interna en este partido, se inscriba candidatos, se abran periodos de apelaciones, etcétera, 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 ¿no es cierto? No debió haber sucedido así, pero las sentencias, así no me gusten a mí, a usted o a cualquier otra persona, las sentencias son eso, son sentencias y están para cumplirlas. Las sentencias Acosta no están para dar gusto a alguna persona en particular. Doctor, poder conversar con usted. Qué gusto saludarle. De igual manera. El CNE, a ver, entendiendo un poco lo que nos está diciendo usted y viendo más o menos
cuál es la competencia de uno y otro organismo, el CNE en este caso se estaría arrogando funciones que no le competen al tratar de, digamos, interpretar de alguna manera las sentencias que está emitiendo el Tribunal Contencioso Electoral, cuyas sentencias además son de obligatorio cumplimiento. Yo no me atrevería a decir desacato, pero sí está desatendiendo el espíritu literal de las sentencias. Las sentencias, así se vayan, repito, contra nuestro gusto o contra ciertas normas reglamentarias, son eso, son sentencias. Hay que admitirlas y hay que acatarlas. Repito, a mí no me gustan esas dos sentencias, pero hay que respetar porque no están para darnos gusto a nosotros, a los particulares. Ahora, doctora Acosta, es que no puede una sentencia obligarles a violar la ley. ¿Se está violando la ley con las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral? Yo creería que no se está violando la ley. Yo creería que no se está violando la ley. No es que les está obligando a violar la ley, sino que está otorgando unas medidas de reparación contempladas en la ley. Contempladas en la ley. Y la opinión que tenga la representación legal o los consejeros del contencioso electoral es eso, es una opinión. Y una opinión no puede estar por encima de una sentencia, desgraciada o afortunadamente. Las cosas son así, porque si no, podríamos ir en cualquier materia, esta sentencia no me gusta, no la cumplo, no la aplico. Imagínese el caos jurídico que se ocasionaría en el país, encima del caos electoral que ya estamos viviendo. Ahora, doctor, aquí la pregunta de fondo, digo, y lo que a nosotros más nos preocupa es, ¿va o no va a haber elecciones? Está corriendo el proceso electoral. ¿Qué va a pasar con el calendario que se había previsto y que empezaba el 31 de diciembre con el arranque de la campaña? Yo creo que si son ágiles, sí podrían resolverse estos entuertos. Si hay tiempo para resolverlos oportunamente. No se olvide que la vez anterior, ya iniciada la campaña, se resolvieron algunos temas de apelación en el Tribunal Contencioso Electoral. Claro, a la gente, y con razón, teme que se sigan presentando dilatorias, pero para eso está la autoridad, para frenar las que son simples dilatorias y para despachar aquellas que sí tienen razón y sustento jurídico. Como por ejemplo, nos incidentaron el proceso dos ciudadanos comunes y silvestres que nunca tuvieron legitimación activa para proponer esas acciones, esas apelaciones. Pero el problema es que los organismos acogen esa apelación o esa impugnación. Pues, doctor, otra cosa sería que el TC les diga, señores, ustedes son comunes y silvestres ciudadanos, no son actores políticos, no se les puede admitir a trámite el documento. Por eso estoy diciendo, para eso está la autoridad, para resolver con firmeza, con espíritu firme, los incidentes que se presentan. ¿Son simples incidentes o tienen sustento? Ahora, claro, también hay un requisito de forma. Si alguna petición reúne los requisitos, hay que aceptarle al trámite, pero ágilmente, si es posible a día seguido, hay que despachar la causa rechazando. Y si se han presentado varias veces las mismas peticiones, los mismos incidentes, hay que sancionar al que está incidentando la causa, tanto al peticionario cuanto al profesional del derecho que patrocina tales peticiones incidentales, ¿no? Doctora Acosta, ¿qué puede pasar con esta, digamos, esta inclusión de la Fiscalía o la incursión de la Fiscalía en este proceso, toda vez que ya se abrió una investigación previa en contra de los 4 consejeros del Consejo Nacional Electoral por supuesto incumplimiento de decisión legítima de la autoridad competente? ¿Qué pasaría con esto? ¿Qué futuro le ve a esta acción? Por un lado, y por otra, esta decisión del Tribunal Contencioso Electoral de mantener al juez Ángel Torres, que ya sabemos, él incluso salió a dar una declaración advirtiendo de una supuesta reunión, como ahí medio de forma indirecta favoreciendo a una candidatura que es a la señora Álvaro Noboa, que pretenden inscribir, y él continuará bajo el trámite de esta denuncia de la infracción electoral en contra de estos 4 mismos consejeros y quienes impulsan esta denuncia piden su destitución. Bueno, debería excusarse, ¿no es cierto? Porque es parte interesada, debería excusarse. Eso sería lo correcto, lo deseable.
lo transparente. Debería excusarse. Esto me parece bien, pero debo decir también que me ha llamado mucho la atención de que los magistrados salgan a dar opiniones públicamente. No se olvide que los magistrados hablan por providencias, ¿no es cierto? Estudian los asuntos a ellos sometidos, los expedientes, etcétera, y hablan y resuelven mediante providencias, mediante sentencias, mediante autos. No salen a la prensa, ni siquiera a explicar sus decisiones. Simplemente las emiten y esperan que éstas se cumplan. Punto. Hasta ahí el asunto. En cuanto al tema de la Corte Constitucional, bueno, no sé cuándo irá a abocar conocimiento. Tiene que pasar por una etapa de admisión. ¿Cuánto toma eso, doctor? ¿15 días, por lo menos? Aproximadamente, sí, aproximadamente, unos 15 días. Y luego viene la etapa de resolución, cuyo tiempo es impredecible, ¿no? A menos que la Corte Constitucional, que sería lo deseable, adopte una conciencia de que es necesario despachar rápido, atenta a la gravedad de la situación, que está en riesgo la democracia, y agilice los tiempos de una manera que sería bastante deseable por todos nosotros los ciudadanos, ¿no es cierto? La agilidad hoy día es absolutamente importante. En cuanto al tema penal, de la investigación, de la fiscalía, a mí no dejó de sorprenderme de que la consulta se la dirija a la Corte Nacional. ¿Por qué? Porque la ley dice que la inteligencia sobre la claridad y aplicación de las leyes, la aplicación de las normas, le corresponde a la Corte Nacional en tratándose de consultas formuladas por los jueces. No habla de la Fiscalía. Al menos yo no conozco ninguna norma que habilite eso, ¿no es cierto? Entonces, digo que me llama la atención porque, sin embargo, de este particular se ha dicho que pueden iniciar una indagación fiscal. Se dirá que la indagación es un asunto preprocesal, no es todavía procesal, no es un proceso. Pero yo creería que se está envenenando el árbol de la posible investigación penal, ¿no es cierto? Creo que están haciendo viciado el procedimiento, porque claramente la Constitución y el Código de la Democracia hablan de una inmunidad, y en derecho público se debe hacer lo que está escrito. Doctor Jorge Acosta, la Corte Constitucional en estos 15 días, que además yo quisiera que le diga a la gente y nos diga a nosotros también, si son 15 días plazo o son 15 días término, porque en el camino tenemos los feriados de Navidad y fin de año. Entonces esto puede irse, no sabemos hasta cuándo. Pero, a ver, los jueces de la Corte Constitucional pueden, admitir o no admitir a trámite esta demanda que han presentado los del CNE y pueden decir, vean señores, vayan nomás ustedes allá, resuelvan entre ustedes este tema. ¿Y ahí qué hacemos si están en plena puja las dos instituciones? Pero puede decir, porque si es que no existe realmente el conflicto de competencia, no tiene nada que resolver. Pero hasta mientras entonces ya nos han hecho perder tiempo y no se imprimen las papeletas. Nos han hecho perder tiempo, y lo lastimoso es que sean las mismas autoridades electorales quienes nos han hecho perder el tiempo, ¿no es cierto? Y en cuanto a plazos y términos, solamente en el rubro penal corren plazos, ¿no es cierto? En todo lo que es penal corren plazos, salvo para la interposición de recursos que se transforman en términos, ¿no es cierto? Para el resto de cosas, incluyendo el tema constitucional, ha de entenderse siempre términos, es decir, días hábiles. Ahora, doctora Acosta, ¿cómo cree usted que se debe resolver esta situación? El presidente ha reiterado ayer que no quiere quedarse más allá de la fecha que le toca entregar su periodo presidencial. Nosotros tampoco. En esto coincidimos con Moreno, creo que el 95% de ecuatorianos. Absolutamente. ¿Y cómo cree usted que eso va a ser posible, tomando en cuenta cómo están las cosas? ¿Qué debería pasar? El diálogo, exhortemos a las autoridades electorales que se sienten conjuntamente a dialogar y a buscar una salida inmediata. La provocación de estos incidentes no le hace bien a la democracia, no nos hace bien a los ecuatorianos que
nos ponemos en la incertidumbre. No hace bien de ninguna manera a la imagen del Ecuador ante el exterior y tampoco le hace bien porque le pone por las patas de los caballos a la transparencia del proceso electoral. Entonces, eso debería ser la necesidad, asumir conciencia y dialogar y buscar la resolución que les exigimos todos los ecuatorianos, porque para eso están ahí. Y para eso nosotros los ecuatorianos hacemos el esfuerzo de pagar impuestos para que les paguen a esos sus emolumentos. Entonces, lo mejor, lo menos que podemos esperar nosotros es trabajo y soluciones, no problemas, porque para eso no están ahí, para eso no se les paga. Ahora, doctor, en el camino y en medio de esta coyuntura aparecen estas nuevas medidas de restricción por efecto de la pandemia y este rebrote que hay del COVID, ¿no? Que podría convertirse en un argumento muy, muy de peso como para justificar un aplazamiento, postergación o la suspensión misma de las elecciones. Hemos visto a uno de los candidatos, de los que más bajos porcentajes tienen las encuestas, diciendo, vamos pensando en la posibilidad de postergar las elecciones. Eso por un lado. Yo quisiera preguntarle, ¿qué tan probable es eso? Segundo, ¿qué tan probable es que si cambian la fecha de las elecciones y si, como hemos visto en este país, han hecho con la ley, con la Constitución, plastilina, han hecho como melcocha de baños, han hecho los abogados en este país con la ley y la Constitución, algunos, no todos, y usted está entre los que se destacan, pero pueden decir, como no se hicieron las elecciones del día que estaba previsto, el 7 de febrero, esa es una causal para nulitar el resultado electoral, si es que no les gusta, por un lado. Y tercera pregunta, a partir de lo que ha dicho Licenia, citando el tuit de Moreno, que dice, yo el 24 de mayo me voy, si no hay elecciones, si no hay nuevo gobierno, si el 24 de mayo Moreno se va, ¿qué pasa en este país? Bueno, en este último caso asume la vicepresidenta, ¿no es cierto? Y si se va la vicepresidenta, le toca al presidente del Congreso, y así sucesivamente. Pero no vamos a tener presidente del Congreso, porque el 14 de mayo no se va a posesionar nada si es que no hubo elecciones. Olvide que sí, que se queda prorrogado hasta ser legalmente reemplazado, ¿no? Este espacio de prórroga existe. Yeah. O nos ponen un gobierno transitorio con notables y gente de buena cuna, doctora Costa. No, esa posibilidad no existe, porque ya sería una imposición, y por blanda que sea, sería una dictadura, sería una dictadura blanda, pero sería una dictadura de todas maneras. ¿Quién va a escoger? ¿Quién nos va a dar escogiendo a estos nobles ancianos? Al menos a mí no me representarían, no sé, al resto del pueblo ecuatoriano, por un lado. La Corte Constitucional. No, ella no tiene atribuciones para hacer eso. Ni la Corte, ni el Congreso. El Congreso puede... A mí tampoco me representaba Julio César Trujillo, y a la mayoría de ecuatorianos tampoco le representaba Trujillo, a quien nadie le eligió, y nos contralor, procurador, Corte Constitucional y demás. Así ha funcionado estos años. Ese es el gol que nos dejamos meter, y ahí está la institucionalidad que nos dejaron. Ahí concuerdo plenamente con usted, ¿cierto? En cuanto al COVID, y yo creo que eso no es razón suficiente para alterar los calendarios, sino es suficiente para extremar las medidas. Uh-huh. Elecciones hubo en Argentina, hubo en Venezuela, hubo en Europa, hubo en Estados Unidos, con COVID, en los países más contaminados del mundo. Todos sabemos que hubieron elecciones. Así que eso no es pretexto para un diferimiento. Habrán personas que necesitan un mes más para cumplir el 1. Por lo menos llegar al 1.5%, pero esos son deseos, respetables, pero son deseos de Navidad. A veces Papá Noel no le cumple los deseos ni a los niños, peor a los viejos, ¿no es cierto? Eso por un lado. Por otro lado, el tema del conflicto, hay que insistir en que haya diálogo. ¿Cuál era la tercera pregunta? Por la tercera, porque yo le decía, ¿qué pasa si el 24 de mayo Moreno se va? No hubo elecciones. Ya dijimos eso. Quedamos... Yo tengo otra, doctora Costa. Se ha autoorganizado un observatorio electoral
de notables, para volver al tema que ustedes estaban hablando hace un instante, de notables que se autonombran para vigilar el proceso electoral. Pero el problema es que en esa integración de este supuesto observatorio hay personas absolutamente parcializadas, digo yo, en contra de una de las corrientes políticas que se va a enfrentar en este proceso electoral, hablando específicamente, por ejemplo, de UNES, ¿no? Ellos se han manifestado todo este tiempo, durante todo este tiempo, en contra de lo que representa esa corriente política. Entonces, bajo esa lógica, ¿qué imparcialidad, qué objetividad puede tener un observatorio integrado por personas que tienen animadversión hacia una corriente política que va a participar en las elecciones y que van a emitir criterios a través de los medios de comunicación, seguramente de los grandes, de las grandes corporaciones mediáticas? Y eso puede generar confusión en la ciudadanía en el momento en que el resultado de esa elección posiblemente no les complazca. No, ninguna, no tiene ninguna imparcialidad. No es que hay algunos, todos son opuestos a una candidatura y han dado expresiones de preferencia por otra de las candidaturas, ¿no es cierto? Del señor Lasso concretamente. Así es. Eso como ciudadanos no me parece mal, porque todos tenemos derecho a preferir a alguien en tratándose de elecciones. En eso no hay problema, pero claro, el espíritu del observador es la objetividad. La objetividad. El rato que usted se inclina en favor de alguien, ha perdido la objetividad y tiene que retirarse. Como lo hice yo, por ejemplo, del Observatorio Electoral, del Consejo Nacional Electoral y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Por qué hice eso? Porque uno de los miembros del observatorio, concretamente el coordinador, le dio un certificado a uno de los concursantes para integrar el Consejo Nacional Electoral, diciendo que había sido asesor nuestro, cosa que jamás ocurrió. Entonces, habiendo ocurrido esa cosa, este desliz, esta mala actuación, yo me retiré inmediatamente porque la objetividad ya se perdió. Alguien ganó el concurso y está en funciones en base a esas afirmaciones constantes en dicho documento. Entonces, fíjese que la observación es una cosa muy delicada. Y cuando se integra por gentes de diversas corrientes ideológicas, es bueno que sean muy variadas. Como por ejemplo nosotros integramos el CELA, el Consejo Electoral de Expertos Electorales de Latinoamérica. Ahí hablamos de todas las tendencias de los países latinoamericanos. Así que ahí todo es control cruzado y la objetividad prima por sobre las preferencias políticas. Y ahí en ese observatorio también encuentro a alguien que participó activamente en el derrocamiento de Lucio Gutiérrez. Encuentro a alguien ahí y presentó una denuncia, inclusive contra Lucio Gutiérrez, acusándole de atentado contra la seguridad del Estado al derrocado. Entonces, es un observatorio que a mí no me preocupa, no me llama la atención, pero en tratándose de opinar, le acabo de dar mi opinión. Doctor, a su criterio, ¿Álvaro Noboa debe y puede competir en esta contienda electoral? El Consejo Nacional Electoral no deja de tener razón cuando hace ese análisis. Dice, mire, yo dicté la resolución de desaparición de justicia social, ¿no es cierto? Estos señores apelaron. Entonces justicia social quedó viva. Y estando viva, mientras se resolvía la apelación, que a la final le terminó dando la razón a este sujeto político, podía inscribir en el periodo perfectamente a sus candidatos. Tengo la impresión de que en ese momento de inscripciones no tenía candidatos el Movimiento Justicia Social. Tengo esa impresión, por eso no los inscribió. No se entiende de otra manera. Los dueños de ese partido, los gestores de ese partido, son abogados que conocen de la ley, conocen de la suspensión de los efectos, de la suspensión de los términos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Tienen razón al hacer ese análisis y decir, vean, yo no le podría inscribir por esta razón, porque ya pasó el tiempo.
Ustedes no hicieron proceso de democracia interna, etcétera, etcétera. Pero, en la apelación, en una de las sentencias, el Tribunal Contencioso Electoral, ¿qué es lo que dice? Siga viviendo el partido político, siga viviendo. Pero, por haber dictado esa resolución, ustedes le privaron de algunos derechos y dictó las siguientes medidas reparatorias. Que se les permita hacer democracia, bla, 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 hasta la inscripción. No me gusta, yo estoy con el criterio y la interpretación del CNE, pero, repito, hay una sentencia dictada por el Tribunal Contencioso Electoral que es mandatoria y se debe cumplir, así no nos guste. Tiene que cumplirse, en mi opinión, respetando cualquier otro criterio. Lo que sí me ha llamado la atención es que con respecto a estas cosas horrorosas que están pasando, ningún candidato, ninguno, se ha pronunciado sobre este tema. Y esa impavidez es tremenda. ¿Cómo quieren gobernar al país si en estos momentos tan críticos no dicen ni pío? A mí sí me da miedo esa cosa, eso sí me da miedo. Muchísimas gracias, mi doctor, muy amable A con su usted. tiempo. Muy amable, doctor. Y disculpas Gracias, por un haber tu jornada deportiva. Muchas gracias. Que tenga un lindo día. Felicidades. 8:07 manera, minutos. Doctor Jorge Acosta, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, ha estado con nosotros. Ustedes han escuchado su análisis y pueden sacar sus propias conclusiones. 8:07 minutos. Alexis, rápidamente hacemos una pequeñísima pausa para ponerles en contexto, amigos. Vamos a tener ya ahora la visión oficial de las autoridades electorales. Estará con nosotros en instantes José Cabrera, vocal del Consejo Nacional Electoral. Vamos. Punto Noticias.